Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del Departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y en la audiencia pública realizada por la Comisión Séptima del Senado de la República el día de ayer 9 de noviembre para tratar el tema del proyecto de ley 010 de 2020, intervino el presidente de Asmedas Antioquia, el médico Germán Reyes. Escuchemos a continuación algunos apartes de su intervención. Estamos en una situación crítica en el departamento de Antioquia y en el resto del país, pero Antioquia también tenemos una situación compleja, precisamente fruto de un sistema de salud fallido, decimos nosotros. Y fallido significa que hay que reconstruirlo y reconstruirlo significa hacer otro. En ese sentido somos enfáticos en afirmar que este proyecto de ley que presentan los congresistas con el aval del gobierno nacional de origen parlamentario no es la reforma que necesita el sistema de salud colombiano, como sistema de salud completamente fallido y que la pandemia desnudó todas las falencias que tiene el sistema. Y todas esas valencias que tiene el sistema, muchas ya referenciadas por mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, pues ni siquiera son mencionadas en el proyecto de ley 010 para solucionarlas en forma efectiva. Antes, por el contrario, atornillan situaciones como la desastrosa intervención histórica, intermediación histórica de las empresas promotoras de salud, como la desastrosa e histórica y malsana intermediación laboral ya cuestionada por muchos de ustedes. En ese sentido, nosotros suscribimos el documento y al inicio de esta intervención solicito formalmente a la Secretaría de la Comisión y a la Secretaría de la Cámara de Representantes de que ese documento con las firmas de las organizaciones aparezca formalmente en estas audiencias como parte integral del acta. No se puede pasar desapercibido el hecho de que hay más de 140 organizaciones y personalidades del país, incluyendo decanos de las facultades de medicina e incluyendo decanos de facultades de salud pública, solicitando el archivo, el cual nosotros insistimos se debe tener en cuenta por parte de las comisiones conjuntas citadas de forma extraordinaria por el presidente de la República. No se le puede dar tránsito a un proyecto de ley de esta magnitud con todos los problemas de trámite e inconstitucional que él acarrea. Dice que va, por ejemplo, a desarrollar la ley estatutaria en salud. Hay artículos que son muy claros y precisos en los 26 artículos de la ley estatutaria en salud, que conjuntamente con la sentencia 313, anótese bien, 313, que validó la ley estatutaria en salud, los desarrolla en forma clara y precisa. Y que este proyecto de ley los ignora. Y eso es una cuestión transversal a todo el proyecto de ley. Este proyecto de ley entonces es inconstitucional frente a una ley de mayor jerarquía como lo es la ley estatutaria en salud. Hoy las EPS son la institución más desacreditada del país, más desacreditada incluso que los partidos políticos. En todas las encuestas, en todas las evaluaciones que hacen tanto los organismos académicos como los organismos administrativos del sector salud. Basta nomás leer por curiosidad la exposición de motivos de la ley 1122, de la cual tuve ocasión de participar en ese debate, de la ley 1438, de la ley del plan de desarrollo,
Basta nomás leer eso para darse cuenta de que el sistema de salud es fallido y que la incompetencia, la ineficiencia y la corrupción de las EPS es completamente manifiesta y aceptada incluso por organismos de control, como la propia Contraloría, como la propia Procuraduría, que en la intervención en esta audiencia pública, la Procuraduría, el doctor Rodríguez, si no estoy mal, llamó la atención sobre el tema de las EPS que hoy le deben al país, señor presidente, para que quede constancia. Las EPS le deben hoy al sector público y al sector privado 40 billones de pesos. En medio de la pandemia, un sistema de salud con esa cartera funcionando sobre las espaldas de los trabajadores, del no pago de sus salarios, del no pago de sus primas, de los usuarios de los servicios de salud que no reciben medicamentos en forma adecuada, oportuna y eficiente, con sobrecarga laboral como en el caso concreto y fatiga laboral como ya se denuncia en el departamento de Antioquia. Entonces es imposible que un sistema de salud siga funcionando con unas entidades completamente ineficientes y, como se dijo, ya corruptas por muchos organismos de control de este país. Y sin embargo, este proyecto de ley simplemente les cambia el nombre y quiere aparecer ante la opinión pública, el Congreso y sobre todo el gobierno nacional y la bancada de gobierno como que van a solucionar el problema de la intermediación financiera y van a hacer una reforma estructural al sistema. Esta no es una reforma estructural al sistema, empezando porque mantiene lo más nefasto del sistema, que es la intermediación financiera, que ha hecho un cáncer, que ha hecho metástasis, como lo reconocen muchas entidades, no solamente nacionales, sino internacionales. Es decir, así como el sistema de seguridad social en pensiones y en riesgos laborales demostraron su ineficiencia en esta coyuntura, y que es necesario hacer una reforma estructural en salud también. Por eso nosotros solicitamos que un eje de cualquier reforma debe ser que la intermediación financiera desaparezca. Y este proyecto de ley no lo considera. Antes, por el contrario, atornilla las EPS, le da más poder dentro del sistema. No son, ni mucho menos, entidades competentes, sino que la propia ASEMI en esta audiencia solicitó más poder. Es decir, hoy tienen todo el poder y le están solicitando, ojalá no lo logren, ojalá este archivo se dé, y llamamos a los congresistas de que sean conscientes no solamente de la inconstitucionalidad, sino la no necesaria aprobación de este proyecto, que es más de lo mismo y además perjudica a los usuarios de los servicios de salud, acaba con la relación médico-paciente, como que van a sancionar a los pacientes porque no cumplan los tratamientos, olvidándose de que la relación médico-paciente debe ser una relación de amistad, de cordialidad, para que precisamente el tratamiento sea efectivo. ¿Y qué tal los médicos amenazando al paciente de que les van a cobrar una cuota moderadora o como se le llame, los van a castigar si no siguen todas las indicaciones, olvidándose de todas las condiciones para un adecuado prestación de los servicios de salud, olvidándose de un elemento fundamental de la ley estatutaria en salud, que es la autonomía en el ejercicio profesional, definir con toda claridad y toda precisión cómo se tratan los pacientes con la autonomía y además con el consentimiento informado del paciente, que eso es otro elemento fundamental. Entonces, este proyecto de ley es nocivo también desde ese punto de vista. Ahora, es grave, supremamente grave, las afirmaciones que hace Ascofame, que nosotros las denunciamos y que creo que se está elaborando un documento por parte de las facultades de medicina del país en el sentido de que atenta contra la autonomía universitaria, pretendiendo que sea el Ministerio de Salud la que determine cómo son los currículos de las facultades de salud del país. Eso es abiertamente inconstitucional. Es abiertamente inconstitucional. ¿Cómo es posible que el Congreso admita tramitar proyectos de ley inconstitucionales,
a sabiendas de, eso puede producir acciones disciplinarias hacia los congresistas. Y llamo la atención sobre eso. Los congresistas que tramiten proyectos de ley a sabiendas de que son inconstitucionales, como lo hemos advertido, son susceptibles de acción disciplinaria por parte de los organismos competentes. Entonces, en el tema de la autonomía universitaria es abiertamente inconstitucional el hecho de que el proyecto de ley considere al sistema de salud como con base en afiliados y haga diferenciaciones entre afiliados y no afiliados, es abiertamente inconstitucional frente a la ley estatutaria en salud. Entonces, señores congresistas, ustedes no pueden hacer trámite a un proyecto de ley a sabiendas de, insisto, y que quede constancia de esta opinión en el acta correspondiente de esta audiencia y en el acta correspondiente del trámite. Frente al tema de el talento humano en salud, nosotros somos trabajadores de la salud. Tenemos empleadores. Todo el sistema de OIT, todo el sistema de empleado público, de funcionario público, se basa en el principio de que hay un empleador y hay un trabajador con diferentes denominaciones profesionales y diferentes denominaciones de oficio, pero son trabajadores de la salud. Es igualmente inconstitucional el proyecto de ley que cursa simultáneamente con este 010, que es el 331, y sobre el cual también nosotros solicitamos más de 60 organizaciones de trabajadores de la salud su archivo. ¿Cómo así que somos actores y operadores y agentes del sistema? ¿Cuándo acá se modificó la constitución política del país para hablar de actores y de agentes? No, se es trabajador y se es empleador o se es trabajador independiente cuenta propia, como lo llama el Código Sustantivo del Trabajo y como lo llama la Ley de Carrera Administrativa. Entonces, los artículos correspondientes en este proyecto de ley que hablan del talento humano en salud son abiertamente inconstitucionales. Nosotros tenemos una constitución política del país donde habla del trabajo decente, justo y bien remunerado. Y hablamos del artículo 53, que debe desarrollar un estatuto del trabajo con base en unos principios mínimos que están en múltiples leyes de la República en forma repetitiva, que no se han cumplido y que siguen siendo bandera de lucha, digámoslo así, de los trabajadores de la luz. Es otra cosa, pero que ya están contenidos en parte de la legislación colombiana y en acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, inclusive el tema de la negociación colectiva del trabajo para el empleado particular y la negociación o el acuerdo laboral para el empleado público. Entonces, los artículos que hacen referencia al talento humano en salud son abiertamente inconstitucionales. Hay suficientes sentencias. Señor presidente, le solicito que nombre una comisión para que revise con detalle y con asesoría jurídica concreta y específica los fallos de la Corte Constitucional sobre el tema de la intermediación laboral, que no son uno, son múltiples. Ya Cecilia Vargas, presidente de ANEC, y mi amiga hablaba de ellos. Yo voy a hacer referencia a otros. Sentencia 614 de 2009. Por favor, anoten, señores congresistas, si es que están presentes. 614-2009, 901-2011, 171-2012, 1429-2010, 1438-2011, 1450 Plan Nacional de Desarrollo 2011, Ley Estatutaria en Salud, diferentes
circulares de la Procuraduría General de la Nación, diferentes sentencias del Consejo de Estado sobre demandas, diferentes demandas en los juzgados del país, en Antioquia, múltiples demandas sobre el tema de la tercerización e intermediación laboral que ha perjudicado sustancialmente a las instituciones de salud, que han tenido que pagar grandes sumas a los trabajadores que demandan por su condición de no tener una relación laboral estable de acuerdo al empleado, a la ley de empleado público, y no tener un contrato de trabajo a término indefinido como lo ordena el Código Sustantivo del Trabajo. Instituciones de salud que han perdido y han entrado en déficit. Le pongo un ejemplo, en déficit sustantivo, como es el caso del hospital, de la ESE Hospital de Envigado, donde perdieron casi todas las demandas, como es el caso del Seguro Social, donde también había mucha tercerización, el 60% de los trabajadores funcionaba a través de falsas cooperativas, de falsos sindicatos, de falsas asociaciones, y donde la lucha por conseguir los contratos era y es una lucha a muerte, como lo que pasa en la ciudad y en el departamento de Antioquia, una lucha entre contratistas, lucha a muerte entre ellos por conseguir el contrato y por ganar prebendas con los gerentes, con los alcaldes y con los gobernadores en la intermediación laboral. Suficientemente es ese tema. Solamente bastaría un artículo en el Código Único Disciplinario que estableciera una sanción gravísima, a los gerentes, a los alcaldes, a los gobernadores que hagan de la tercerización laboral y la intermediación financiera a través de, llámese como se llame, la organización, argumentes de que es altruista, argumentes de que lo hace bien, una falta gravísima con pérdida de la posibilidad de seguir siendo empleados públicos. Bastaría solo eso para que los gerentes, como lo dice la sentencia 614 de la Corte Constitucional y la intervención de la Fiscalía, dejaran de promover esa intermediación laboral y tercerización que, como ya lo dije, es un cáncer que hizo metástasis hace rato en el sistema de salud colombiano. En Antioquia hemos vivido ese cáncer, hemos tenido instituciones en unidades de cuidados intensivos, precisamente por culpa de ese cáncer, como es el tema de la IPS universitaria, donde afortunadamente con la actual administración hemos logrado ir enderezando el problema con múltiples situaciones financieras graves dejadas por estos intermediarios financieros a través de cooperativas, sindicatos, falsos sindicatos, asociaciones científicas. No podemos seguir en este sistema de intermediación laboral. Niega entonces el proyecto de ley también la existencia de la carrera administrativa. Tanto se demuestra así que la Comisión Nacional del Servicio Civil, encargada por ley, delegada por el Estado para que vigile los concursos de mérito, decidió suspender los concursos de ingreso a la carrera administrativa en los hospitales públicos del país. Nosotros somos amigos de la carrera administrativa, somos amigos de que el ingreso a la función pública sea a través de los concursos de méritos y no amañados en el dedo de los políticos y en el dedo de las componendas con los gerentes, con los alcaldes y con los gobernadores. Necesitamos un sistema de salud libre de politiquería y libre de corrupción, que es lo único que hacen los intermediarios laborales en el sistema. Recuperar las plantas de personal de los hospitales públicos es una bandera de los trabajadores de la salud, es una bandera del sector democrático de este país, de que el ingreso al sector público sea a través del mérito, a través de la capacitación, y que haya una verdadera carrera administrativa en el sector público y también en el sector privado. En ese sentido, nosotros somos convencidos de que el sistema de salud
otro sistema de salud, no el que invoca el 010, tenga un estatuto del trabajador de la salud que contemple el ingreso a través de la carrera administrativa, que contemple un escalafón, que contemple estímulos no solamente financieros para las personas que logren una mayor capacitación, que tenga educación médica continua para todas las profesiones y todos los oficios en el sistema, que haya posibilidad de ascenso dentro del sistema, que no sea por el favor o no favor del alcalde, del gobernador o del congresista o del diputado o del concejal para permanecer en el puesto o para ascender dentro de un verdadero escalafón y dentro de una verdadera carrera administrativa. Obviamente que haya estabilidad laboral, que hayan procesos disciplinarios que defiendan el debido proceso y que esa estabilidad le dé la posibilidad a los trabajadores de la salud de hacer siquiera, como decía un gran amigo mío, promesas de amor. Pero hoy los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, no tienen posibilidad de hacer promesas de amor porque ni siquiera vacaciones tienen, ni siquiera prestaciones sociales adecuadas, ni las de la ley, porque las de la ley no las cumplen, porque los gerentes alegan que las EPS no les pagan, porque las EPS alegan que el gobierno no les paga, y entonces es como una noria, como un corcho en un remolino, todo el mundo suplicándole al de más arriba que le pague. Entre otras cosas, el gobierno nacional no cumple el acuerdo de punto final que dijo que iba a cumplirle a los trabajadores y a las instituciones de salud. Por esas razones, por muchas otras que ya han sido invocadas, nosotros seremos vehementes en la academia, en las calles, en todos los auditorios, solicitándole respetuosa y argumentativa y razonablemente a este Congreso de la República que no nos hagan más daño, que no le hagan más daño a las instituciones de salud, que no le hagan más daño a los usuarios, a nuestros pacientes, que no le hagan más daño a los trabajadores de la salud, y que por favor se archive este proyecto de ley que es más de lo mismo. Insistimos, es más de lo mismo y es peor de lo mismo. Señores congresistas, colegas, por favor, archiven este proyecto de ley, al igual que el proyecto de ley 331, que no reivindica ninguno de los postulados de la ley estatutaria en salud que es necesario reivindicar, que es necesario aplicar. Hay muchos artículos de la ley estatutaria en salud que son de aplicación inmediata. Señores congresistas, señor gobierno, no es necesario hacer una ley reglamentaria, ni mucho menos para aplicar muchos de los postulados que hay en la ley estatutaria en salud. Lo que hay es que proceder a aplicarlos. Entonces, con esto dejo mi intervención a nombre de la Asociación Médica de Antioquia, de los médicos, de los trabajadores de la salud, que hoy padecen el COVID, pero padecen también la nefasta ley 100 de 1993, reproducida en forma incoherente y en forma inconstitucional por este proyecto de ley 010 y por el proyecto de ley 331 que cursa en el Congreso de la República. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE.
Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM. Por ti estamos ahí. Vigilados Superservicios. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y sin duda el COVID-19 ha traído crisis a nuestro país en distintos sectores. Escuchemos a continuación las voces que indican cómo superar la crisis con trabajo decente. Habla hasta ahora Edwin Palma, representante del abuso. Por ahora yo creo que es importante sobrevivir a esta pandemia. Creo que es lo más importante porque hemos perdido a valiosos compañeros y compañeras de muchos sindicatos en esta lucha contra el COVID. Entonces vale la pena y creo que es muy importante cuidarse y bueno, luchar, pero saberlo hacer en el marco de estas circunstancias tan complejas. Lo segundo es resistir y sobrevivir a la otra pandemia, que es la pandemia de la violencia. Hoy estamos viviendo una situación muy compleja, muchos asesinatos de líderes y lideresas, y el sindicalismo no escapa de eso. Ahora, en lo que tiene que ver con los temas netamente gremiales, ha sido una insistencia que yo he querido hacer, pero bueno, no, y obviamente no quiero culpar a nadie porque sé que en estos tiempos tan difíciles lo urgente desplaza lo importante. Pero, por ejemplo, nosotros deberíamos levantar nuevamente la bandera de la negociación colectiva por rama. Países donde se tiene la posibilidad de negociar por rama, la pandemia se ha sorteado de mejor manera frente a los temas laborales, porque hay cobertura, porque hay mayor protección a nivel transversal. Y creo que nosotros cada día, es decir, mientras el mundo del sindical y laboral huye de la negociación colectiva por empresa, a nosotros nos meten más en la negociación colectiva por empresa. Y creo que ese debería ser una batalla de esas estratégicas que tendría que librar el movimiento sindical en el país. En el sector público, obviamente con sus propios avatares y sus propias complejidades. Algunos desean tener institutos de la negociación colectiva del derecho privado, pero al menos opera la negociación colectiva multinivel bajo la regla de un solo pliego, una sola mesa, un solo acuerdo. En la negociación colectiva del sector privado, pues insisto, todavía seguimos con mucha complejidad que permite no ser tan eficaz a la hora de sortear estas situaciones. Lo otro, que también esto también es autocrítica, es que, por ejemplo, la sentencia de la huelga. Nosotros, y creo que el movimiento sindical no ha reivindicado como debe haberlo hecho esta sentencia, porque esta sentencia liberó, como en su momento lo mencioné, revivió el derecho de huelga que estaba enterrado, es decir, en el año 2018 apenas hicieron 2 huelgas. Y esta sentencia abre muchas posibilidades y hay que enseñarle a la gente cuál es la consecuencia positiva para los sindicatos y para los trabajadores de esta sentencia. Es decir, qué pueden hacer ahora en el marco del desenvolvimiento de esta sentencia, porque eso nos ayuda a que haya más movilidad, más movilización y haya más conflictividad. Ahora, la conflictividad per se no es un fin en sí mismo, pero sí es una demostración de que hay una democracia deliberante, viva, y más en lugares donde poco llega la democracia, que todos sabemos es la empresa. Otra reflexión es revitalizar, como lo diría en términos de nuestro compañero Carlos Rodríguez, el sindicalismo sociopolítico. Es decir, es hora de meter más a los sindicatos a pensar en otras formas de hacer sindicalismo, porque el sindicalismo vive ensimismado en sus problemas y cree que su principal problema del mundo es el de su sindicato y el de su salario y punto.
He tenido la experiencia de compartir con muchos sindicatos en esta pandemia y uno, no lo voy a mencionar, pero me llamó mucho la atención uno porque uno decía, es que el problema mío es del ascenso y todos intervenían y era cómo hago para tener un ascenso y cómo hago para, o sea, mientras el mundo se debate en el desempleo, la precariedad, la informalidad, la ausencia de derechos, todo el mundo está pensando ahora, esto es un problema de la sociedad líquida, de la que hablaba Bauman, de la hiperindividualidad, pero yo creo que el sindicalismo tiene que hacer esfuerzos por explicar, enseñar cuál es ese tipo de sindicalismo que tiene que llegar al país o que tiene que revitalizarse para pensarse realmente en las transformaciones o en el poder. Y con esto termino. El 2022 está a la vuelta de la esquina. Si nosotros no pensamos realmente en una opción de poder, pues seguiremos otra vez los otros 4 años siendo oposición, tirando piedras a la luna, haciendo muchas propuestas que se archivan en la primera audiencia pública, porque ni siquiera en el primer debate, y hasta ahí llegaremos. Yo creo que hay experiencias, para no ir tan lejos, que nos han permitido demostrar que el sindicalismo puede jugar un papel importante en la transformación de la sociedad, de la transformación política, en la profundización y radicalización de la democracia. Creo que es posible hacerlo, pero nos toca pensar en perspectiva. Es decir, si no salimos, insisto, de esa agenda gremialista simplemente, y si no conectamos con otras, no articulamos con otras organizaciones de la sociedad civil, o sea, vamos a terminar en lo mismo. Sé que incluso los trabajadores, precisamente por no entender estos problemas del sindicalismo sociopolítico y de las necesidades, terminan votando por Trump en Estados Unidos, por Le Pen en Francia, por el Brexit en el Reino Unido, pero yo creo que hay que hacer los esfuerzos y nosotros podemos hacerlo, podemos ser funcionales a la transformación de una sociedad, al menos un poco, porque a veces uno piensa también en profundas transformaciones, ¿no? Al menos una sociedad un poco menos desigual, un poco más igualitaria, más incluyente, un poco más democrática, un poco de todo un poco, para no ser, pues, aunque sé que la utopía sirve para caminar, como decía Galeano, pero para no ser tan utópico, al menos un poco de todo un poco. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al gobierno nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Unidos vamos con FECODE. Y vamos llegando al final de nuestro programa Educación al Día y cerraremos la noche de hoy con un poema del profesor Alejandro García llamado Romance de Martín del libro Transparencias. Escuchemos. Les comparto este poema, Romance de Martín,
que lo escribí antes de 1991. Yo acababa de hacer mi primera lectura de la obra Sobre héroes y tumbas. Esa novela en la que Ernesto Sabato, con heladas pinzas, disecciona y analiza lo efímero pero cruel de la existencia del ser humano, para lo cual se vale allí de un paralelo, un plano histórico que lo contrapone a otro, uno que es actual con los tiempos del narrador. En este último plano es donde aparece Martín, uno de los personajes centrales. Martín recibe la embestida arbitraria e inicua de todo el agravio y crueldad, tanto del plano histórico como del actual. Un suplicio absolutamente inmerecido que lo destroza. De este Martín fue de quien me apropié para este poema, y obviamente del Martín que todos llevamos adentro. Canción que trae el viento, rozando el oído de Martín. Comillas. Ya no se puede vivir sin tu nombre arado en la tierra. Cierra comillas. Y más canciones bullen en la ronda. Comillas. Que no falte la bebida en esta mesa. Traigan más cerveza para dormir el alma. Los muertos no se compadecen con nuestro recuerdo, Martín. Cierra comillas. Martín bebe para humedecer la mirada. Un anciano le cuenta su vida. Comillas. Esta es la historia de los hombres, Martín. Un cúmulo de anécdotas, porque el resto son deudas que a veces pagarán los deudos. Cierra comillas. Pero Martín espera en sábanas de infinita ausencia. Y más monedas traga la pianola. Comillas. Los muertos que no se mueren prolongan el tiempo, Martín. Cierra comillas. Martín llora otra madrugada. Abre comillas. Ya no se puede vivir sin tu nombre arado en la tierra. Cierra comillas. La taberna se cierra. En Nueva EPS nos adaptamos y evolucionamos por la salud de nuestros afiliados. Desarrollamos un ecosistema de servicios para facilitar tus consultas y solicitudes. Asesor a un clic, portal transaccional, asesora virtual EVA, aplicación Nueva EPS móvil, línea gratuita de atención al afiliado y línea exclusiva COVID-19 usando el numeral 961 www.nuevaeps.com. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE.
Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.